número 60, que fiscaliza los actos del gobierno relativos valga la redundancia, a la fiscalización de asesoría financiera a cotizantes de administradores de fondos de pensiones más conocidas como AFP. Para la sesión de hoy día, ¿cierto? Están las actas de las sesiones 6 y 7 que se dan por aprobadas y el acta de la sesión octava que a disposición de los señores y señores diputados. Cuenta que el señor secretario dará cuenta. Sí, presidente, llegó un solo documento que es una propuesta de conclusiones de la bancada de Renovación Nacional. Eso es todo. ¿Ok? ¿Algo que agregar a la cuenta por parte de las y los señores diputados? No. Entramos a la orden del día. Entonces, aquí corresponde continuar abocando a la discusión ahora para las conclusiones y proposiciones al respecto de la investigación efectuada durante el tiempo que ha transcurrido esta comisión. Efectivamente está espero cada uno de los correos de los diputados presentes, las conclusiones tentativas de la comisión investigadora que envió la bancada de Renovación Nacional y que yo la tengo acá a la vista por lo menos. Más el informe que hace el equipo actor, ¿cierto? Que está la descripción de las facultades, la descripción del sistema y hay datos importantes ahí y lo que falta, ¿cierto? Por supuesto, son las conclusiones que son las que debiéramos arribar producto de las discusiones y debates que se tengan que dar para consensuar elementos que se transforman en conclusiones de esta comisión. Sobre el punto, le ofrezco la palabra particularmente al diputado Leopoldo Pérez, que entiendo él es el aladid de esta... No, simplemente, presidente, bueno, pues si usted me dio saludar a todos las diputadas y diputados presentes, como bancada y tal como lo he dicho en la última sesión, enviamos una propuesta de conclusiones que nos gustaría que se vieran reflejadas porque de alguna otra manera recogen lo que los distintos expositores, fundamentalmente los académicos invitados, pero también las instituciones del Estado, porque uno de los objetivos de la comisión era ver si existía alguna responsabilidad o no de las instituciones del Estado encargadas de velar por el ejercicio de este tipo de asesores previsionales, ¿no? Entonces, las conclusiones tentativas apuntan fundamentalmente a eso. Y particularmente en el hecho de que, como esta comisión partió con posterioridad a la publicación de la ley o la entrada en vigencia de la ley que regula, valga la redundancia, a todas estas entidades, digamos, de asesoría, bueno, quedó demostrado que por el lado de las instituciones, entiéndase Superintendencia de Pensiones, Consejo, la CMF, digamos, y otras, la verdad que no tenían ley, por lo tanto, y no tenían las facultades o las funciones que se les atribuye la ley vigente. Y por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia de la 21.114, ¿no? Indudablemente que el sistema cambia y obviamente hoy día están regulados todos y además agregan en esa ley una serie de otros requisitos a directorios de empresas, responsabilidad de los directores, qué va a pasar después que dejan las empresas, quiénes pueden ocupar el cargo, también hay ciertas prohibiciones para los que desarrollaron cargos públicos o también incluso, entiendo, parlamentarios, si mal no recuerdo, la ley 21.314. Entonces, asociado a este tema, presidente, entonces, yo no sé si la Secretaría tiene algún resumen o alguien más presentó alguna propuesta, porque, como le digo, son 5 conclusiones o 4 conclusiones que nosotros hemos elaborado y que recogen, como le digo, resumidamente,
lo que tanto las instituciones encargadas como los invitados, digamos, académicos, dijeron en la comisión. Yo no sé si la Secretaría tuvo tiempo de echar una leída por si faltara algo o hay que ponerle algún otro aderezo para cumplir las formalidades de los informes, valga la redundancia, de las comisiones investigadoras. Pero en resumen, eso es, presidente, lo que recoge las conclusiones. Y las diputadas y diputados lo pueden leer y ver ahí si están de acuerdo o no. Yo sé que eso es algo tentativo, pero lo podríamos armar a lo mejor con lo que puedan aportar los demás parlamentarios. Y esto está el informe también cada uno lo tiene que hace el equipo técnico respecto de los roles que teníamos nosotros, la descripción del sistema de pensiones. ¿Cuándo lo mandaron eso? Se mandó hoy día en la mañana, diputado. Voy a revisarlo porque aquí no lo... Sí, toda la estructura del cuerpo del informe. El mandato de la comisión, los oficios que se despacharon, los invitados que concurrieron con una síntesis de sus intervenciones. Así es. Solamente está vacío el capítulo de las conclusiones y proposiciones, eso le corresponde a la comisión a adoptarla. Presidente, el diputado Walker le solicita la palabra. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Saludar a todas las diputadas y diputados integrantes de la comisión. Un comentario y al mismo tiempo una pregunta por su intermedio, presidente, al diputado Leopoldo Pérez. Yo tuve la oportunidad de ver las propuestas que hizo él y la bancada de diputados de Renovación Nacional y me llamó la atención, ahora no encuentro exactamente cuál es el punto, pero que se hace una suerte de reproche al rol del Congreso. Primero me llamó la atención porque lo que corresponde a una comisión investigadora, y está el mandato de esta comisión, como sabemos, es fiscalizar actos de gobierno. Y segundo, porque este Congreso Nacional y esta Cámara de Diputados, y muchos concurrimos con nuestros votos, acaba de despachar un proyecto de ley que lo que hace es precisamente regular la actividad de los asesores previsionales. A propósito de los vacíos que determinó en este caso la Comisión del Mercado Financiero. Yo creo que hay que hacer presente, y la Secretaría nos puede ilustrar ahí respecto a cuál es el boletín del proyecto que despachamos de la Cámara, porque, por ejemplo, cuando dice en el punto 5, al final dice, esto hace indiscutible la necesidad de regulación en la materia para proteger los ahorros provisionales de los trabajadores chilenos. Habría que decir, ¿no es cierto?, tal como quedó contemplado en el proyecto de ley, boletín número tanto, ahí sí la Secretaría nos puede ayudar, despachado por el Congreso. Hubo toda una discusión en el Congreso respecto de la necesidad de regular la actividad de los asesores previsionales. Muchos concurrimos con nuestro voto a favor de mayor regulación, y sería importante no desconocer aquello en el informe y por el contrario poder remitirse a ello. Gracias, presidente. Sí, gracias, diputado Matías Walker. Sí, efectivamente, habría que puntualizar que la ley 21.314, que es la que hace en adelante, ¿cierto?, posible la regulación de este sistema de entregar orientaciones, asesoría a quienes así lo requieran, previo a establecer las características que tienen que cumplir quienes se dedican a esta función. A contar de la dictación de esa ley por el Congreso de la Nación, las cosas cambiaron. Y ahí concuerdo con el diputado Walker que eso deberíamos dejarlo nítidamente establecido. De todas maneras, como fue interpelado el diputado
Leopoldo Pérez, le ofrezco la palabra a él. Presidente, preferiría que le diera la palabra a la diputada Hernando y después yo voy a, digamos, no echar a revisar, pero sí dar una explicación de por qué, por qué dice eso el texto. ¿Ah? Bueno, diputada Hernando, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Cuando uno lee el cuerpo de lo que ha sido las sesiones de la comisión y se detiene específicamente en la declaración del señor Lorenzini, él insiste mucho en que él no es asesor previsional, sino que es asesor financiero. Y luego acá en las conclusiones que están puestas por el diputado Pérez, entre la 3 y la 4, se hace referencia a este tema. A mí me parece que las conclusiones deberían dejar un capítulo establecido del por qué nosotros consideramos que es un asesor financiero, no es un asesor financiero, sino que ha cumplido un rol como asesor previsional. Y yo creo que es importante hacerlo, a pesar de que él diga que tenía una actividad diferente. Finalmente actuó como un asesor financiero y dice que luego de la entrada en vigencia de esta ley que acaban de mencionar, él ha debido cerrar su empresa. Entonces, obvio que las implicancias caen de cajón. Y en ese contexto también coincidir con lo que dice el diputado Walker, en que me parece que es necesario dejar establecido que en el mismo periodo en que esta comisión estuvo sesionando, se legisló sobre la materia. Y no sé si además se desprenden otras iniciativas legales como conclusiones, que eso podríamos revisarlo. Eso, presidente. Gracias, diputado Hernando. Yo agregaría o complementaría lo dicho por la diputada, es que, mira, lo que ha pasado en nuestro país es que el origen de los fondos provisionales se desnaturalizaron en el tiempo y pasaron a ser fondos más bien de carácter financiero, producto de la estructuración que tiene el sistema, en donde, lo dije la semana anterior, hay un por ciento, el 55% se estima del total de los fondos que están invertidos en aspectos financieros, el Estado, empresas, bancos y otros, fundamentalmente eso, y otro 45% fuera del país. Entonces, la desnaturalización del origen de los fondos es que hace, eso lo corrobora, diría yo, las palabras dadas por, o emitidas por, en este caso, el representante de Felices Corrado. Y ese es el problema que tenemos con los fondos hoy día en nuestro país y es una discusión que no la hemos resuelto. Eso. ¿Le ofrece la palabra? Leopoldo. Sí, bueno, gracias, presidente. Respondiendo un poco a lo comentado también por el diputado Walker, me parece pertinente también hacer mención dentro del informe a la vigencia de la ley 21.314, como él decía, y la importancia de esto, pero en la conclusión apunta más bien, y dado que es una conclusión tentativa, para no mal interpretarse, que este proyecto venía, el proyecto de regulación de los asesores financieros venía del gobierno de la presidenta Bachelet. Se retomó en este gobierno, lo tuvimos en la Comisión de Hacienda a mediados o finales del 2019, y causó bastante revuelo. Recuerden que ahí esta empresa, o bueno, Felices Forrado hizo todo un lobby respecto al corralito y una serie de cosas. Se fue de la Cámara al Senado, en esa oportunidad, esa versión del proyecto, y en el Senado, por diferentes motivos, que no es del caso discutir acá, el gobierno retiró el proyecto al Senado y le introdujo y modificaciones, y por lo tanto lo que llegó del Senado a la votación nuestra, en definitiva en un tercer trámite, era un proyecto distinto, ¿ya? Que se abocaba única y exclusivamente a lo que se denominaba los asesores financieros y quienes podían participar de los directorios o de los directorios de las administradoras de fondos. O sea, viene una serie de regulaciones respecto de no solamente de los asesores financieros, sino que también de los organismos
las empresas o de las instituciones ligadas al tema previsional. Y ahí venían ciertas inhabilidades, etcétera, que yo las comenté muy al pasar, pero que no tenían que ver con el tema de la comisión investigadora. Era ese el sentido, no era otro, ¿no? Para dejarlo claro. Y respecto al tema de si eran financieros o no, presidente, yo ahí discrepo un poco con usted. O sea, en la tramitación de la ley, se recibió, al menos la Comisión de Hacienda, que fue la Comisión técnica, y entiendo que en trabajo ustedes lo deben haber también recibido, porque creo que lo dio trabajo primero, no sé, no me recuerdo ya cuál fue el timing de tramitación de ese proyecto, de la ley 21.314, a unas agrupaciones que habían de asesores previsionales. Y salvo 4 empresas que eran, sí, empresas, porque no eran personas naturales, eran empresas, que tenían carteras más grandes, se dedicaban digamos, por el número de, entre comillas, clientes, ¿ya? Entonces, pero siempre fue asesoría financiera. Ahora, por definición, nuestro sistema de capitalización individual, basado en aporte de los trabajadores, y también en las rentabilidades que el propio decreto ley 3.500 establece, no es que se hayan desnaturalizado en el tiempo, lo que pasa es que después se hicieron modificaciones, los gobiernos fundamentalmente de Frei de Lagos, dada el comportamiento que tenía la economía, pero no era que se desnaturalizara el sistema de pensiones, sino que siempre nació como basado en el aporte de las personas, pero también en la rentabilidad de los fondos. O sea, no era un colchón donde uno dejaba la plata ahí y, bueno, obviamente la inflación se las comía, etcétera, etcétera. Entonces, esto siempre fue asesores financieros, asesores previsionales de distinto tamaño, y particularmente incluso hay una asociación que participó, que era la que asesora no solo en el tema del cambio de fondos, sino que también en la etapa, digamos, prejubilación, por así decirlo, que ahí es donde les recomiendan, mire, retiro programado, o el tema de las compañías de seguro, la renta vitalicia, etcétera, etcétera, y todos los vericuetos que tiene el sistema para jubilarse. Yo no soy especialista, ustedes los de trabajo a lo mejor saben más, pero hay una serie de fórmulas, digamos, en que uno puede optar a una jubilación dependiendo de las necesidades de recursos que tenga al minuto de jubilar, tanto para mujeres como hombres. Entonces, pero siempre fue previsional, esto no que tenga implicancias financieras indudablemente por los volúmenes de fondos que se mueven y lo que significa para un país y para el sistema esa cantidad de recursos. A lo mejor en su inicio no era tanto el capital acumulado, pero hoy día es tremendo. Entonces, indudablemente que puede tener una connotación, entre comillas, financiera, pero siempre el sistema estuvo asociado a la base de la capitalización individual y eso supone rentabilidades. Eso, presidente, gracias. No, yo lo decía porque efectivamente uno compara la rentabilidad que obtienen las administradoras y la rentabilidad que obtienen quienes son los que fundamentan el sistema, porque se hace sobre la base del ahorro previsional que cada uno de los chilenos aportamos allí. Evidentemente que hay producto de este rol financiero del sistema, evidentemente que es por lejos superior a quienes son los que administran los fondos y no quienes son los propietarios de los fondos. Entonces ahí hay una dicotomía que no la vamos a resolver a mi entender, pero sí es bueno puntualizarlo, porque eso es lo que existe, y ahí en ese ámbito es donde, en ese intersticio es donde actúa gente como el señor Lorenzini, que evidentemente sacó ventajas privadas del sistema. ¿Usted tiene la palabra? Presidente, como antecedente para que los diputados lo tengan presente, el proyecto de la Cámara de Diputados llega recién en abril del 2019. O sea, estuvo en la Cámara, en el segundo trámite no fue ni siquiera un año. En el Senado fue donde se demoró más este proyecto. Se demoró casi 4 años. Presidente, la mención que hacía la diputada Hernando está un poco contenida en la conclusión número 3, propuesta por el diputado Leopoldo Pérez, que
señala que la existencia de empresas de asesoría previsional como Pericia Forrado, perdón. No era esa, había una conclusión, me parece que es la quinta, que señala de que tiene una naturaleza de asesoría previsional, no obstante que el señor Lorenzini señalara que tenía un carácter de asesoría financiera. Está mencionada entre las conclusiones. El diputado Walker, presidente, le solicita la palabra. Diputado. Sí, presidente, quiero insistir en lo inconducente del debate que significa cuánto se dilató el proyecto de ley, quién tuvo la culpa, si fue el Senado o la Cámara de Diputados. Lo importante es que en el intertanto que se desarrolló el trabajo de esta comisión investigadora, hubo un despacho de un proyecto de ley que es consistente con las conclusiones de esta comisión investigadora, con la necesidad de regular las asesorías financieras. Obviamente que no tiene sentido establecer una suerte de dicotomía entre la asesoría previsional y la asesoría financiera, toda vez que tiene incidencia directa o indirecta en la rentabilidad de los fondos de pensiones. Si nosotros estamos de acuerdo, y yo al menos estoy de acuerdo, en la principal conclusión de esta comisión investigadora en lo relación a lo pernicioso que resulta para las pensiones las recomendaciones de fugas masivas de fondos. Bueno, eso es consistente con el proyecto de ley que aprobamos, y así hay que señalarlo en las conclusiones de la comisión investigadora. Pues estamos fiscalizando, insisto, actos de gobierno, no estamos fiscalizando la mayor o menor dilación en el trámite de los proyectos del Congreso Nacional. Gracias, presidente. En virtud de lo que plantea el diputado Walker, es evidente que tenemos que instalar dentro de las conclusiones el rol que cumplió el Congreso de la Nación al esto no, bueno, los tiempos legislativos son otra cosa, pero lo concreto es que cuando entra en escena la ley 21.314 se genera un nuevo escenario, y a partir de aquello, por lo tanto, se puede regular la situación y entrar a establecer un nuevo ordenamiento, pero al mismo tiempo a darle protección a quienes son los dueños de los fondos para evitar que medidas que son recomendadas al largo plazo, cuando se requieren del uso de los fondos para obtener la previsión o la pensión o la jubilación, quienes son los dueños de estos fondos no sientan efectos negativos en sus propósitos principales, que eran ahorro para su previsión. Entonces, yo lo complementaría y estoy de acuerdo con lo que plantea y propone el diputado Matías Walker en este caso. Que debiera ser uno de los capítulos de estas conclusiones. Porque, reitero, la emergencia o la urgencia de esta ley ha permitido crear un nuevo escenario y, reitero, ordenamiento y protección a los fondos de los trabajadores. Esa es la palabra. ¿Presidente? Sí, Leopoldo. Las conclusiones se van a ir votando, ¿no? ¿Cuál va a ser el formato? Porque esto lo vamos a votar el día 6, entiendo, ¿no? De acuerdo a la... Sí, lo que pasa es que tenemos que ir ordenando los diferentes capítulos que vayan apareciendo, y si más o menos quedan hilvanados y consensuados, no debieran haber grandes dificultades. Ese es por lo menos el propósito que yo tengo. Perfecto. Presidente. Sí. No, mire, yo lo que le propongo es que la Secretaría pueda tomar lo que hemos planteado y tratar de redactar un texto armónico con
con las opiniones que se han vertido respecto a las conclusiones. Yo no veo grandes diferencias. Entonces, porque ¿sabe lo que pasa? Si nos ponemos a votar una a una las propuestas del diputado Pérez, se van a votar una a favor, otra en contra, y va a quedar un texto que es inconsistente. Entonces yo creo que a lo mejor la Secretaría puede ayudarnos a tener una propuesta de texto armónico que se vote como un todo, sin perjuicio de la posibilidad de cada diputado de votar por separado o proponer un párrafo que haga más énfasis en uno u otro punto. Pues yo no veo que tengamos diferencias de fondo, al menos respecto a lo que se ha planteado en esta sesión. Gracias, presidente. Gracias, Matías. Ofrece la palabra sobre lo planteado por el diputado Matías Walker. Presidente. Sí. Pareciera ser que el punto, digamos, no de conflicto, pero de diferencia, sería la conclusión número 3 respecto al rol del Congreso Nacional. A lo mejor sería conveniente alterar la frase, o sea, alterar el concepto y establecer de que el Congreso Nacional, un poco siguiendo las recomendaciones de la OCDE y de distintos organismos públicos, terminó legislando sobre el tema de las asesorías provisionales y que se tradujo en la dictación de la ley 20.314, cuya vigencia comenzó recién a partir de julio de este año. Y no ser un autorreproche, porque me parece que es un poco un contrasentido de la Cámara, o sea, que el Congreso se diga que no hizo bien el trabajo. El tema es que se legisló sobre la materia, porque había un vacío. No existía una legislación vigente sobre el tema, lo que motivó la necesidad de establecer una ley que regulara el tema de la asesoría profesional. Entonces yo lo daría vuelta en ese sentido. Y pareciera ser que ese es el punto donde hay más diferencia entre los integrantes de la comisión. Totalmente de acuerdo, presidente, con el señor secretario. Está bien. ¿Leopoldo? No, de acuerdo, sí. Insisto, el sentido que tenía era justamente ese, el que pudiendo haberla tenido antes, o sea, era un mensaje que venía de la presidenta y bueno, los tiempos son incluso me lo ratificó el propio secretario, o sea, tuvo 4 años y en el Senado y bueno, después lo despachamos rápidamente porque fue el tema de moda, digamos. Entonces, pero no, yo estoy de acuerdo completamente, si todo es perfectible, es una propuesta tentativa de conclusiones, como un resumen de bueno, al menos yo y mis colegas de bancada vimos, ¿no?, en la comisión. Ok. Diputada Hernando. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Era en el fondo lo que queríamos todos. Bueno, la diputada Jenny Álvarez, que solo veo, no sé si está ahí. Sí, está. Respecto de lo que estábamos discutiendo, diputada Álvarez, del rol del Congreso, la ley 21.314 y el nuevo escenario que se genera. Doña Jenny está silenciada. Ahí está. Presidente, ¿estamos votando algo? Porque no quiero opinar. No estamos votando, sino que estamos tratando de concordar no estoy de acuerdo con nada de lo que dicen, pero bueno. Estamos cuando haya que votar. No, si no hay una votación. Estamos tratando de concordar un texto que recoja las opiniones respecto del rol del Congreso en esta materia de legislar para regular todo lo que es el aspecto de asesorías y orientaciones y direccionamiento de en materias previsionales para los dueños de los fondos de pensión. Bueno, pero ahí, si usted me permite, presidente, sí. Yo creo que hay que cambiar el sistema previsional y las FP, pues, terminar con ello. Entonces, veré las conclusiones, las estudiaremos cuando estén listas y ahí actuaremos en consecuencia y opinaremos al final. Bueno, ok. Gracias. Ya. Diputado Mellado. Presidente, he escuchado entrecortado, pero la verdad es que tenemos que llegar a un acuerdo en estas conclusiones. Yo creo que si se legisló, dado de que había pandemia, la comisión anduvo
por ese motivo anduvo lento en el trámite, digamos, porque hubo un tiempo que no se hubo ninguna comisión investigadora. Creo que es importante que nosotros hayamos logrado un marco regulatorio para los asesores, que algunos se llamaban financieros y asesores previsionales. Pero lo que sí, lo que hay que dejar claro es que las administradoras de fondos de pensiones hacen su pega, ¿ya?, de administrar los fondos de los trabajadores. Y en eso hay que decir que han sido eficientes desde el día 1 en adelante en darle la rentabilidad, porque hoy una persona se jubila, el 30% es lo que él colocó y un 70% es rentabilidad. Que es distinto ese fondo de la administradora que puede quebrar, una administradora que obtiene rentabilidades, y las altas rentabilidades de la administradora hoy son dadas el encaje alto que en este momento tienen y que tienen que invertirlo ellos, porque es el encaje que tienen que tener para responsabilidad de las plata que administran. Entonces hay que tener claro cómo funciona el sistema también. Ahora, este no es un sistema de seguridad social, es un sistema de capitalización individual. Por lo tanto, nosotros esperaríamos, y yo creo que hay que colocarlo entre las conclusiones, que el Senado se apure un poquito, después de 16 meses, y saque la reforma de pensiones que nosotros aprobamos en enero del 2020. Porque creo que también pasa por ahí el poder avanzar, ¿cierto?, en mejores pensiones, pero también en que el sistema sea un sistema mixto, más que un sistema de capitalización individual. Gracias, presidente. A ver, para despejar la paja del trigo, lo planteado respecto del rol del Congreso creo que está claro. Y en eso no tenemos desacuerdo. Y aquí se abre estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Como tema. Y respecto del sistema de pensión, lo que dice el diputado Mellado es que efectivamente en Chile no hay seguridad social, sino que hay un sistema de ahorro previsional, que es una cosa muy distinta a lo que entendemos por seguridad social y que es la carencia que tiene el país. Y por eso es que no tenemos entonces un sistema de pensiones que garantice buenos ingresos para quienes dejen el mundo del trabajo. Es un capítulo distinto y que es parte de los desafíos que tiene la nación, más que esta comisión. Nosotros no vamos a resolver ese problema. Diputado Matías Cox. Gracias, presidente. Le agradezco mucho la puntualización que usted acaba de hacer, porque la verdad es que ayuda a señalar exactamente lo mismo. Y yo pediría no desordenarnos respecto del objeto de esta comisión investigadora, porque tal como señala muy bien el texto madre, digamos, el texto base de ordenamiento del informe de la comisión que nos envió la Secretaría hoy día en la mañana, esta es una comisión especial investigadora de los actos del gobierno, en particular del actuar de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión para el Mercado Financiero, del Servicio Nacional del Consumidor y de cualquier otro órgano pertinente en cuanto al cargado, en su caso, a la fiscalización o regulación de la operación de los denominados asesores o consejeros financieros, personas tanto naturales como jurídicas que otorgan consejo o recomendación a los cotizantes para la administración de sus fondos previsionales acumulados en las cuentas de capitalización individual que gestionan la administradora de fondos de pensiones. Entonces, esta no es una comisión investigadora para pronunciarnos respecto de el sistema de capitalización individual del decreto 3500. Yo soy muy crítico del actuar de la AFP, pero ese no es el objeto de las conclusiones de esta comisión investigadora. Entonces, no quiero que ni por un segundo quede en el aire lo planteado por su intermedio y con mucho respeto por la diputada Jenny Álvarez, a quien estimo mucho, en el sentido de que acá habría una suerte de validación de la AFP, pero perdón, si todo lo contrario, pues, si lo que estamos criticando, y es parte de las conclusiones que queremos aprobar respecto de esta comisión investigadora, es que hubo asesores previsionales
que además tenían conflicto de interés, pues, porque además eran accionistas de la AFP, o sea, es todo lo contrario. ¿Se fijan? Entonces, lejos de validar el sistema, lo que nosotros tenemos que hacer es ceñirnos a el objeto de la creación de esta comisión investigadora y cómo dentro del actual sistema, que yo soy absoluto partidario de poder cambiar, hubo asesores previsionales que actuaron irresponsablemente haciendo recomendaciones, insisto, dentro del sistema de traspaso y cambio de fondos que provocaron un daño previsional muy importante, teniendo además ellos conflictos de interés porque tomaban posiciones en el mercado y se beneficiaban de las mismas recomendaciones que hacían. Y los únicos que se forraron fueron ellos y los únicos que fueron perjudicados fueron los cotizantes. Entonces no tiene nada que ver con defender el modelo de AFP, todo lo contrario. Es una de las distorsiones del sistema, lo que queda plasmado en las conclusiones a las que estamos arribando respecto del funcionamiento de la AFP, el rol de estos asesores previsionales. Gracias, presidente. Gracias, diputado Diego. Yo creo que lo que tenemos que establecer nítidamente, además de lo que el rol del Congreso, es el rol de la institucionalidad pública, toda la que participa de esto. Y eso sí que ahí tenemos carencias que fueron develadas en muchos casos, producto de que no se actuó como correspondía en su momento, no argumentar cierto que no existía el instrumental legal que permitiera eso, pero lo que nosotros tenemos que evaluar acá es cuánta consistencia en las atribuciones existen de la institucionalidad pública para proteger lo que son los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos. Esa es la pregunta que yo agregaría ahí, en ese punto, para ir tratando de hilvanar un informe con conclusiones que efectivamente dieran cuenta de lo que nosotros vinimos a hacer. ¿Ya? Reitero, ustedes también tengo una posición respecto del sistema de FP, ya creo que está traslucido, lo hemos dicho todos. Así es que para mí esa no es la discusión del momento, y no tengo espacio en discutirlo, pero ese no es el punto hoy día en esta comisión. Lo digo con respeto a todas y todos, y son legítimas las opiniones, pero te diría que nos enfocáramos entonces en para lo que fuimos mandatados. Leopoldo. Gracias, presidente. Bueno, yo estoy de acuerdo en centrar en la discusión y el informe que tiene que evacuar esta comisión justamente del mandato que nos dio la sala. O sea, eso yo creo que no debiera estar en discusión, digamos. Y tampoco vamos a pretender en esta comisión solucionar el problema de opiniones respecto de cuál sería un sistema de seguridad social en Chile hoy día o en los próximos años, no sé, porque es un debate que viene hace mucho tiempo y tampoco como Congreso y como país no lo hemos podido solucionar. Así que yo creo que también eso queda fuera del ámbito de esta comisión. Esta comisión era bastante precisa, lo leyó incluso por su intermedio el diputado Walker ahí textualmente. Entonces yo creo que deberíamos centrarnos en eso, porque ya lo otro, bueno, será para otra instancia, vendrán proyectos, qué sé yo, estarán a lo mejor, aunque no creo específicamente en el debate constitucional, etcétera, o lo que pueda suceder en la tramitación que está detenida en el Senado, pero esos son temas que hoy día no nos debieran ocupar, digamos, dado que tenemos que sacar esto con un plazo que la Secretaría nos ratificó, que era el 6 de septiembre. Así que eso, presidente, yo apoyo, digamos, que nos circunscribamos. También apoyo el hecho que se pueda hacer una adecuación por parte o mandatar, incluso dejarle aprobar la facultad a la Secretaría para que vaya y nos presente un texto más acorde, digamos, a la función de esta comisión. Y bueno, y después cuando se someta a consideración, ahí cada uno de nosotros podrá estar de acuerdo, ¿no? Como decía Matías, con frases, capítulos,
inciso, no sé, y ahí veremos qué resulta, pero yo creo que seguir dándole vuelta, no sé, a salvo que alguien pueda agregar otro tipo de conclusiones y también serían bienvenidas, pero yo creo que ese sería el camino, presidente, y no tratar de desviarnos por otro lado, al menos en esta comisión. Gracias. Sí, bueno, tenemos que caminar por esta senda, no hay otro margen, pero yo creo que podemos concluir cuestiones interesantes. Una de ellas creo que son las falencias, depende cómo se quiera ver, el llamado de la institucionalidad pública para destinada a proteger fundamentalmente a quienes son los dueños de los recursos de ahorro previsional. Y ahí también se dejó ver en los diferentes momentos en donde los invitados nos entregaron, o ante las preguntas nuestras, no hubo respuestas consistentes, a mi entender, en más de algún momento. Y producto que no teníamos una ley como la 21.314, entonces ese intersticio que existió le permitió que orientaciones que se tomaron causaran efectos posteriores a quienes son los dueños de los fondos para obtener suspensión. De la palabra. ¿Cómo seguimos, presidente? No, a ver, yo creo que está claro, como pareciera hacernos ahí más intervenciones. Yo le pediría, acordando en consonancia con lo que planteó Matías delante, además, para reconocerle las ideas de todos, es que la Secretaría hilvanara un texto y que nos permitiera, porque aquí había una discusión, creo que bastante enriquecedora respecto de lo que ustedes plantearon como renovación, y entonces tener un texto para poder debatirlo y finalmente llegar a la conclusión final de la comisión, previo debate, y ojalá votemos el texto en su conjunto, no en lo particular, porque si no puede estallar, y esa no es la idea, porque si queremos un texto que tenga consistencia, que sea coherente, hay que votarlo en su conjunto. Presidente, entonces quedamos facultados nosotros para hacer una readecuación del... Sí, más todo lo que se discutió hoy día. Sí, recogiendo lo que se discutió hoy día y hacer un reordenamiento partiendo de lo general hasta llegar a lo particular. Así es. Y si alguien tiene alguna conclusión, alguna idea, algún párrafo que incorporar, yo daría la libertad como para que lo quieran llegar a la Secretaría, evidentemente antes, para tener a la vista después el informe ya en su conjunto. ¿Parece? Ok, presidente. Sí, presidente. Eso. Gracias, presidente. Eso, muy bien. No habiendo más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao.